Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy nos espera un viaje variado con relatos de terror de diferentes temáticas, pero muy escalofriantes todos y cada uno de ellos. Agradezco a quienes me han hecho favor de enviar sus experiencias. Disculpen si me demoro en contestarles, pero es que estoy leyendo todas y cada una de ellas y todas las aprecio muchísimo. Si tú también tienes una experiencia para compartir, por favor házmela llegar al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. En serio que te lo agradecería muchísimo. Y ahora sí, preparen bebida, botanas, reclinen su asiento y abrochen su cinturón, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Hace algunos años, cansados de tanta rutina, junto con mi novia decidimos hacer un viaje. Quisimos visitar un pueblo mágico que se llama Huauchinango y que está en el estado de Puebla. Este municipio se distingue por la naturaleza que lo rodea, particularmente las hermosas cascadas que en sus inmediaciones se encuentran. Me gusta manejar, así que nos fuimos en nuestro auto particular. Tomamos carretera y tras unas horas de camino finalmente estábamos por llegar. Sin embargo, antes de enfilarnos al poblado como tal, algo llamó nuestra atención, y es que sobre la carretera venían caminando dos personas. Una de ellas era una viejecita encorvada, que vestía ropa humilde y, curiosamente, tenía sostenido de la mano a alguien que venía detrás de ella. Aquel era un joven, pero su apariencia era extraña. Parecía que estaba fuera de sí, absorto. Simplemente caminaba sin apartar la vista de enfrente. Eso nos pareció tan raro que pensamos que podían necesitar ayuda. Así que me orillé. Nos bajamos y nos acercamos hasta aquella pareja. «Hola, ¿se encuentran bien?», les preguntamos. Y cuando se detuvieron para escucharnos, aquel joven aprovechó la oportunidad para sentarse en la orilla de la carretera, pero no nos contestó. Es más, ni siquiera volteó a vernos. Sin embargo, la que sí nos contestó fue la viejecita y nos dijo que no nos preocupáramos, que estaban bien, que aquel muchacho acababa de sufrir una impresión muy fuerte, pero que ella se encargaría de ayudarle. Y así nuevamente lo tomó de la mano. Lo hizo levantarse y sin decir más, comenzaron a caminar nuevamente. Ahí nos quedó claro que, de necesitar nuestra ayuda, no la querían. Así que volvimos a nuestro carro y seguimos. Muy pronto llegamos a las cascadas en cuestión y descendimos. Y rápido nos dimos cuenta de que un gran alboroto se había formado en el lugar, así que nos acercamos. Había la presencia de una ambulancia, paramédicos y policías. Nos informaron que lamentablemente no podríamos pasar ese día, porque un accidente solo minutos antes se había suscitado, ya que un joven, al echarse un clavado al agua, no se fijó que había unas rocas y que el agua no era tan profunda, así que se golpeó de lleno la cabeza, quebrándose el cuello, perdiendo la vida instantáneamente. Lamentamos mucho esa noticia y así nos dispusimos a irnos del lugar. Sin embargo, al hacerlo pudimos ver el cuerpo del occiso, y ahí ambos, mi novia y yo, sentimos que un escalofrío nos recorrió enteros, porque aquel cuerpo no era otro que el del joven que minutos antes habíamos visto con la viejita. ¿Cómo es posible? Lo acabamos de ver. No parábamos de cuestionarnos. A la fecha, mi pareja y yo seguimos lamentando la muerte de aquel joven,
Sin embargo, a la par todavía tenemos la duda de si lo que vimos en realidad fue su alma y quién o qué era aquella viejecita que lo llevaba. Tal vez un ángel, tal vez la muerte. Me gustaría leer sus teorías, pasajeros. Saludos a todos y gracias por escuchar nuestra experiencia. Segunda escala. La niña del lago. Hace muchos años, durante mi niñez, en cierta ocasión junto con mi mamá nos fuimos a pasar un fin de semana en una casa de campo, propiedad de mi abuelo. Era la primera vez que yo conocía ese lugar. Y la verdad es que así como llegué me encantó, porque estaba rodeada por un espeso bosque y a su vez no muy lejos de ella había un lago. Aquella casa era grande e incluso tenía un ático. Mi mamá me dijo que podía hacer lo que yo quisiera, sin embargo que lo único era que tenía prohibido entrar a ese ático, pero me indicó que incluso podría jugar, sin alejarme mucho, en las inmediaciones del bosque. Nos instalamos y yo salí, y me encontraba jugando y conociendo los alrededores, pero pronto me vi sorprendida por una presencia. Ya que de entre los árboles salió una niña que se me acercó. Aquello no me dio miedo, ya que yo pensé que tal vez se trataba de una vecina, aunque casas cercanas no había. Sin embargo, mi mente de niña no razonó eso en ese momento. La pequeña caminó hasta mí y me dijo que si podía jugar conmigo. Y quiero confesarles que la idea de tener una compañera de juegos en verdad me emocionó mucho. Así que comenzamos a jugar. Rondamos por el bosque, pero pronto la niña comenzó a insistir que fuéramos al lago. Así lo hicimos y cuando llegamos a aquel lugar, ella era muy insistente en que nos acercáramos cada vez más al agua. Eso no me pareció extraño. Sin embargo, le dije que no podía, porque ya casi era la hora de cenar y que tenía que regresar a mi casa. Me despedí de ella y prometí volver a verla, y así regresé hasta la casa. Mientras estábamos cenando, mi mamá me preguntó lo que había hecho, y yo le comenté lo de mi nueva amiga que había conocido. Poco a poco vi cómo el semblante de mi mamá fue cambiando, y la calidez de su rostro se transformó en una expresión fría y de preocupación. «No vuelvas a salir hoy», me dijo. Y así nos fuimos a dormir y, para mi sorpresa, al día siguiente, empacamos nuestras cosas y regresamos, cuando el plan original era pasar completo el fin de semana allá. Aquello me entristeció mucho, pero mi mamá no me dio ninguna explicación. Simplemente se limitó a decirme que ya teníamos que irnos. Y la verdad es que yo no lo comprendí. Pasé años pidiéndole una justificación de lo sucedido y nunca me la dio. Hasta hace poco. Ya que fui adulta. Resulta que un día, de la nada, mientras comíamos, mi mamá me dijo que si yo recordaba ese extraño fin de semana. Yo le dije que sí. Y entonces procedió a revelarme lo que en realidad había pasado. Resulta que ella en su infancia también había ido hasta aquella casa de campo, y también en el bosque se le había presentado esa niña. El tema es que ella era una aparición. El alma de una infante que lamentablemente un agresor le había quitado la vida precisamente en ese ático, al que yo tenía prohibida la entrada. Años después de este lamentable suceso, mi abuelo adquirió la propiedad a muy bajo costo, y fue que cuando mi mamá durante su niñez la visitó, que aquel espectro se le presentó también. Sin embargo, cuando yo le dije que también la había visto,
Mi madre sintió un fuerte escalofrío porque resulta que cuando ella conoció a esa alma, la niña la había tratado de ahogar en el lago. Con el paso de los años, ella pensó que tal vez esa niña ya había trascendido y no le cruzó por la mente que ese espectro fuera a presentárseme. No obstante, al escuchar lo que yo había hecho con ella, supo que las intenciones de ese fantasma eran las mismas, al llevarme al lago. Así que decidió que no podíamos pasar más tiempo en ese lugar. A la fecha, al recordar esta experiencia, se me sigue erizando la piel. Y sé que tal vez algunos de ustedes pasajeros piensen que había maldad en esa alma, en esa pequeña niña fantasma. Sin embargo, si esta es su opinión, déjenme decirles que yo difiero, ya que con el paso de los años, he llegado a caer en cuenta de que lo que en realidad aquel espectro buscaba era tener otra compañera, otra alma para no seguir recorriendo sola aquel desolado bosque. Saludos a todos. Estimados pasajeros, antes de continuar, una breve pausa para recordarles que si aún no lo hacen, es importante que se suscriban a este canal y que si les gusta este contenido lo compartan con alguien que crean que puede llegarle a gustar también, para que se una a esta comunidad de pasajeros. A su vez, no lo olviden, nos saludamos los viernes en Relatos Extraordinarios de Terror y Misterio, en donde comparto una leyenda o relato en un formato un poco diferente al de este canal, así que si se quedaron con ganas de más terror, pueden visitarme en mi canal más antiguo de YouTube. No lo olviden, botón de gracias para invitarle un café, un refresco a su conductor. La verdad es que esta es una forma muy especial de apoyar a este canal y no saben cómo me motivan sus donaciones a seguir creando este contenido. La cantidad que sea que envíen, la aprecio y la valoro muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos hasta nuestro tercer y último relato de hoy. Que lo disfruten. Tercera escala. Nunca le robes a un muerto. Desde hace algunos años trabajo como asistente en una morgue. Una noche nos llegó un cuerpo. Aquel era el de una joven que había perdido la vida en un accidente automovilístico. En medio de un trasfondo triste, ya que por nuestros compañeros nos enteramos que estaba por casarse. Sin embargo, esa noche había salido de fiesta con su prometido. Lo cierto es que tomaron de más. Sin embargo, ellos todavía no vivían juntos, así que al final de la fiesta, los dos regresarían cada quien por su cuenta a sus respectivas casas. No obstante, tal vez por su estado, fue que aquella chica no manejó con precaución y lo hacía a exceso de velocidad. De modo que seguramente fue esto lo que provocó el accidente. Los familiares de la mujer fueron avisados, así como su prometido, mismo que fue quien, en el lugar de los hechos, confesó que ambos habían ingerido mucho alcohol. El incidente había sido tan aparatoso que lamentablemente no se pudo hacer nada por esa mujer, quien había perdido la vida en el lugar de los hechos. El ver su cuerpo sobre la plancha era bastante impactante, ya que posterior al choque, su auto se había incendiado, así que presentaba daños severos debido a las quemaduras. Al examinarlo, pronto me di cuenta de que todavía en su mano izquierda portaba aquel anillo de compromiso, una vistosa joya que seguramente era muy cara. No, nunca me pasó por la mente tomarlo. Así que lo que hice fue agarrar su mano y ponerla sobre su pecho y dejar aquel anillo tal y como estaba. Pronto llegó el forense y así comenzó el proceso. Cuando este concluyó, guardamos el cuerpo como es debido en una gaveta. La noche pasó sin contratiempos, y así llegó la hora de mi siguiente turno. Yo me encontraba tranquila porque no había mucho trabajo.
Sin embargo, en un punto de la noche una ambulancia llegó. Mis compañeros me confirmaron que ahí lo que transportaban ya era un cuerpo sin vida, ya que en la ambulancia no se había podido hacer nada por esa persona. Y posteriormente uno de mis más grandes temores se hizo realidad, ya que siempre que trabajé en la morgue, temí que alguno de aquellos cuerpos que llegaban hasta ese lugar fuera el de algún conocido. Y esa noche así fue, ya que cuando bajaron al cadáver me estremecí, porque era el de una compañera. El forense y yo nos volteamos a ver con tristeza y asombro, porque ella también había fallecido en un accidente de auto, en el que el vehículo se había incendiado. Así que ella presentaba lesiones muy parecidas a las del cuerpo de la novia. Nos calmamos y aún con la impresión comenzamos nuestras labores. Y así en el proceso ambos nos vimos sorprendidos, porque al hacer una inspección rápida en el cuerpo, nos dimos cuenta que en su mano izquierda estaba aquel anillo, el de la novia que había llegado la noche anterior. No había duda, era exactamente el mismo, con la misma vistosa y elegante piedra. El forense no dijo nada, simplemente se lo quitó y se lo regresó a su dueña. No supimos qué intención tenía nuestra compañera, pero seguramente lo iba a empeñar o a vender. Posteriormente la necropsia comenzó. Al concluirla salimos, y el forense no dijo nada. Simplemente encendió un cigarro y mientras lo fumaba dijo: hagas lo que hagas, nunca le robes a un muerto. A la fecha, al recordar esta experiencia, todavía me pregunto qué fue lo que en realidad provocó el accidente de mi compañera. En este momento sé que tal vez ustedes, pasajeros, ya tendrán algunas teorías, pero quisiera compartir la mía con ustedes. Y es que nunca lo sabremos a ciencia cierta, porque ya no hay manera de hacerlo. Pero según yo estoy casi segura que mientras mi compañera manejaba de regreso a su casa, en un punto, tal vez el espectro de esa novia se le presentó dentro de su carro o en la carretera para reclamarle el anillo que al final de cuentas todavía era de ella, provocando así el accidente. ¿O ustedes qué creen? Después de conocer esta experiencia, pasajeros, ustedes serían capaces. Ustedes se atreverían a robarle a un muerto. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,